Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo escuchéis o veáis este episodio. Hoy, chicos, programazo. Hoy un programazo en el que vamos a hablar de videojuegos de estrategia, sobre todo los más clásicos, que nos han dado tantas y tantas horas de satisfacción. Por lo menos para nosotros. Sabemos que hay muchos más, hay un montonazo. Deciros que en unos minutos, en algún momento, se incorporarán algunos compañeros más. Y hoy, pues, vengo acompañado de dos estupendos personas, entre ellas una nueva, a la que le quiero dar la bienvenida. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias por dejar incorporarme a este precioso espacio de dialéctica y poder hablar de videojuegos. Es que yo sé que es una cosa que te gusta y que controlas y tenías que estar aquí. Vamos, Sí. tenías que estar. Y te lo agradezco de corazón. Y luego, claro, como no, tío Gamji, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado, yo encantado aquí de hablar de este tema que venía faltando un poco en nuestro espacio y creo que viene a paliar un silencio sobre videojuegos que como hobby no podía seguir. Agradecerle a Jorge que contribuya con sus conocimientos Con lo que pueda. y darle la bienvenida. Muchas gracias. Claro que sí, claro que va a contribuir. Y yo creo que va a ser un inicio de una muy bonita amistad que se va a alargar en muchos episodios más. Yo espero que así sea. Que sí. Tengo muchas cositas en la cabeza que quiero que pasen también por las manos de Jorge en un futuro y ya os iremos enseñando. Bueno, pues no sé si habéis visto la descripción del programa. Tenemos un montón de juegos y más que os vamos a traer, pero nos gustaría empezar un poco por empezar con el inicio de todo, ¿no? El germen, esa introducción, digamos, un poco a los juegos de estrategia, ¿no? Tenemos hay muchos más, pero tenemos estos dos que nos han llamado mucho la atención. Jorge justamente me lo estaba comentando de Record, que está investigando un poco más y estaba maravillando esta parte, ¿no? Esta parte de estos dos juegos, que en verdad no son videojuegos, son juegos antiguos, unos juegos muy antiguos. Pero de estrategia. Sí. De estrategia, exactamente ambientados en el antiguo Egipcio y en la milenaria China también. O sea, tenemos el Senet, que sería el que corresponde a Egipto, y el Go, que sería el que corresponde a China. Y bueno, si queréis empezamos por el de Egipto. Yo voy enrollándome, pararme cuando queráis y también recordar a la gente que está en el directo, la gente que está en el chat, que puede escribir, por supuesto, darle a me gusta, pero podéis escribir, podéis preguntarnos lo que queráis. Si nos da la gana contestaremos, si no, sobre todo si lo sabemos. Pero bueno, en fin, empezamos, chicos. Senet, el juego del más allá. Es un juego que se calcula que está entre los 3500 a.C. en Egipto, incluso 5000 también es posible. Y se traduce más o menos aproximadamente, es otra de estas cosas que le encantan a tío Gamji, ¿no? De dónde vienen las palabras, ¿no? Senet. Pues el juego de los pasos, ¿vale? El juego de los pasos, un juego, el pasaje también podría ser, ¿no? Es considerado uno de los juegos de mesa más antiguos de la humanidad. Mira, por aquí voy a ir enseñando mensajitos. Mira, Juan Carlos Chueca, ¿qué tal? Bienvenido por aquí. Eso, señor. ¿Qué tal? Oye, que me alegro de que estés por aquí. Y hace tiempo que no sabía nada de él. Sigue vivo, míralo. Sigue vivo, míralo. Continuamos. Pues nada, estos tableros se encontraron en tumbas egipcias más allá de la primera dinastía del 3100 a.C. O sea, que hace ya tiempo, ¿eh? O sea, esto es algo que los juegos de mesa no son un invento de anteayer. No. De hecho, una de las tumbas más famosas donde se encontraron fue la de Tutankamón. Fíjate. Aparte de gente sin nombre. Es decir, que debía ser un juego bastante extendido entre la población, que no era solo cosa de la realeza o algo de eso, vaya. Bien, vamos a ir enseñando, si queréis, un poquito, para darle contexto a esto. Claro, solo podéis ver lo que estáis viéndonos en YouTube.
Si estáis muy interesados, comentárnoslo, lo pondremos en la página web para que lo veáis. Aquí veréis más o menos el juego. ¿Vale? Es una caja, igual que vale de caja, la parte de arriba vale de tablero. Claro. Eso es. Está todo preparado y diseñado. O sea, está pero todo... esta es la versión de viaje, entonces. Yo supongo que serían todas iguales, pero bueno. Claro. Es que se les haría largo los viajes en Egipto, creo. Sí, no había ave, no había avión. Claro. Ya, y a pie o en mula. Camello también, no saber. Sí, Oye, qué sí, chulo. ¿Se sabe de qué material es? Sabía que ibas a preguntarme. Y por eso no le he buscado. No sé, parece cerámica o pasta vítrea o vete tú a saber. Sí. Pues fijaos, aquí vemos a... Mira. Sí, están ahí jugando. Que tiene más pinta de ajedrez, la verdad. Pero es curioso. Sí, porque hay piezas de diferente tamaño, pero... Sí. ¿Se sabe la mecánica del juego? Sí, más o menos sí. ¿Quieres que... ¿Sí quieres, Jorge, un poquito? Sí, claro. A ver, realmente era más o menos, digamos, a lo que es contemporáneamente una especie de parchís, una especie de Blackgammon. No sé si lo habéis jugado al Blackgammon. Pues, no, la verdad es que no, pero... Conozco que existe, pero no sé las reglas. Pues es una jugabilidad bastante parecida. O sea, consistía en un juego en el cual cada participante tenía 5 fichas, ¿no? 5 blancas y 5 negras. Y tenían 4 palos. O sea, no es como ahora que jugamos con dados, sino que juegan con 4 palos. La mitad de un palo tenía pintado de blanco y la otra mitad de negro. Entonces tú tirabas los 4 palos y tú contabas en función de las piezas blancas que te salían, de las caras blancas. Si te salían 3 caras blancas y una negra, contabas 3. Si te salían 2 y 2, pues contabas 2. Pero si salían las 4 negras, esa tirada valía por 6. Claro, os habréis fijado que, claro... Falta un número. Efectivamente, realmente tú podías sacar el 1, el 2, el 3, 4 o el 6 si todas las piezas eran negras. ¿Por qué el 5 no? Pues parece porque que rima el 5, mal. Porque por la rima, me lo has quitado, tío. Efectivamente. Los emperadores no querían... No, pues se ve que el número 5 en la cultura egipcia está como reservado a el universo donde los dioses viven eternamente. Wow. Entonces parece que es un poco como un número tabú y por eso no se podía contar 5. Luego, más allá, tenían como norma que si sacabas un 1, un 4, un 6, vuelves a repetir tirada. Igual que el parchís. Si tú ibas a parar donde había una pieza contraria, digamos, no es que le comías, sino que intercambiaban la posición. O sea, tú le cambiabas la posición. Si tú estás en la casilla 5 y él en la 8, si llegabas a la 8, le cambiaba la posición y él iba a la 5, ¿sabes? Hacían un intercambio de posiciones. Después, cada casilla, no todas, pero sí que unas cuantas, tenían una serie de funciones, ¿no? Había la casilla 15, que era la del río Nilo, que si caías retrocedías hasta otra casilla. Estaba la casilla 26, por la cual para que esa ficha se salvara, digamos, era obligatorio caer en la casilla número 26. Entonces, recuerda un poco a la Oca, incluso a sí, incluso la Oca, eso recuerda eso, de puente a puente. Sí. Y luego un poco como el parchís o como el Blackgammon, tú cuando tenías 2 piezas consecutivas, estabas como seguro. Hacías un puente, digamos, y ahí no podía pasar el contrario y no te podía comer. Entonces solo podías pasar tú. Muy bien. Sí, porque al final ganar era superar la prueba de Osiris, ¿no? Sí, el dios de la vida eterna. Y creo que era sacar la finalidad del juego era sacar las fichas del eso es. Sí. El primero que sacaba las 5 fichas del tablero ganaba. Y como estabas comentando, al final el juego simbolizaba un poco el juicio que hacía Osiris a las almas de los difuntos antes de entrar en el inframundo. Entonces, bueno. Sí, la verdad que es bastante curioso, ¿eh? Sí que es curioso, sí. La verdad es que este juego... Sí, o sea, un pasatiempo, pero a la vez con un significado ahí cósmico y trascendental. Sí, tiene todo su trasfondo. Saludamos por aquí al posadero. ¿Qué tal? Buenas, familia. Buenas. ¿Cómo estamos? Chicos de Recre, siempre por ahí atentos. Ya sabes, si quieres entrar, estás invitados. Lo sabéis. Tienes el link, Diego, tienes el link. Vale, más cositas del Senet, ¿queréis comentar? Yo así de curiosidades creo que esa.
Me llama la atención cómo al final, después de 5.000 años, o sea, sí, 5.000 años, Sí. La mecánica de juego sigue siendo contemporánea, digamos. O sea, la seguimos viendo repetida en juegos de mesa actuales. O sea, Sí. me llama bastante la atención. Sí. Al Y final, lo de los puentes o sea, Sí. conceptos tan de ir por casa que los hemos jugado todos y resulta que está inventado de hace ya está inventado. milenios. Efectivamente, no es nada nuevo, ¿eh? Mira, por aquí nos confirma el posadero que va a entrar en un ratito. Perfectísimo, genial. perfectísimo. Muy bien, al final yo creo que es un concepto de lo que vemos en los siglos, ¿no? Después de mucho tiempo, lo que quiere es simular un poco algo mayor, ¿no? La vida, la muerte, algo tan curioso. Algo tan curioso. Muy bien, pues nada, seguimos, aún no hemos pasado los píxeles, no os preocupéis, no os preocupéis. Vamos a pasar a otro juego clásico, si cabe también con algunos cuantos años de vejez, ¿vale? Se calcula que más o menos sería en el 2356 a.C. en China. Se trata del Go, que este sí que es un juego más estratégico, algo que más cercano a estos videojuegos de los que vamos a tratar en un momento. Se supone que lo inventó el emperador Yao para educar a su hijo en la paciencia y en la disciplina. Y bueno, pues igual, junto con otras artes como la caligrafía, la poesía o la música, pues ahí estaba esto. Incluso se dice que es una especie de representación de juego del arte de la guerra. Ojo, que esto es importante, ¿eh? Es importante. Si alguien se atreve, pues si no, sigo yo, ¿eh? O sea, Dale, tira convencido. Yo ahora te haré unos apuntes, ¿vale? Bueno, te lo voy a hacer ya uno, ya que lo estás introduciendo, te voy a hacer un apunte. Otro de los posibles orígenes que se le está dando a este juego, ¿no? Que se piensa que podría ser, aparte del emperador Yao, es que se basa en la astrología. Muy bueno, sí. Eso me has explicado antes y es muy bueno. Sí, que se basará también un poco como en el mapa de los astros, así como en el calendario actual. Que bueno, si pasas a explicar un poco lo que son las mecánicas del juego, ¿no? Un poco cómo está distribuido. Sí. Es bastante curioso, ¿no? Porque es un tablero estándar cuadrado que tiene una cuadrícula de 19 por 19. ¿Qué pasa? Que esto genera 90... Ahí está, ahí lo podemos ver. Al chiquillo con la vara. Ahí lo que importa son las intersecciones, no las casillas. Efectivamente, se juega con las intersecciones, pero las casillas que salen de esas intersecciones, o sea, los cuadrados, digamos, son 90, lo que simboliza una estación. ¿Sabes? Simbolizando así los 4 cuadrados, las 4 estaciones. Y luego las intersecciones que hacen esos cuadrados, digamos, son 360, que más 5 piezas de origen que tiene forman los 365 días del año. Entonces viene a representar como que cada uno de los puntos, digamos que es un día. Todo encaja. Claro. Efectivamente. Entonces la verdad que es un juego, estos juegos que tú ves el tablero y no ves nada, luego cuando ves lo que hay detrás para haberlo pensado, la verdad que está bastante rebuscado, me ha llamado bastante la atención. Y coméntanos también, porque dices, bueno, pues son fichas blancas, negras, no tiene que ser más complicado que un ajedrez. ¡Oh, que no! Efectivamente, se dice que hay como 200 opciones más de movimiento que en el ajedrez. No 200, o sea, 200 veces más. Ajá, vale. Por 200. Digamos que más o menos las posibilidades de movimiento que hay en el ajedrez, en el tablero, es de 10 elevado a la 365. Que bueno, no sé leer ese número, sinceramente. Para el próximo programa te lo tienes que estudiar bien. Punto cero, ¿eh? Muy bien. Bueno, al final cada jugador pues tiene sus fichas. Hay que poner fichas negras, fichas blancas. En los puntos, como hemos dicho, en los encuentros, no en los cuadrados. Efectivamente. Y el objetivo al final es controlar el terreno, rodear las áreas más grandes que el rival, ¿vale? Cuanto más áreas tengas, mucho mejor. Las fichas capturadas se eliminan del tablero, por supuesto.
Y bueno, al final es como un juego de entrenamiento mental y espiritual. Claro, es que al final todo Y militar. esto... Y militar, por supuesto. Claro. Es Y que militar. tiene, que como hemos dicho, tiene mucha conexión con el arte de la guerra, se ha dicho. O sea, que no es moco de pavo. Efectivamente, el trasfondo del juego es bélico, digamos. De hecho, es curioso Ujú. porque cada pieza, no es como en el ajedrez, que cada pieza tiene una serie de movimientos, sino que aquí cada pieza tiene el mismo valor que el resto. Ajá. Entonces Claro, ¿no? te enseña a utilizar tus herramientas, digamos, de forma equitativa. Yo lo que conocía era eso, que era un juego en el que lo que primaba era conquistar el terreno. Pero con lo que has dicho de la simbología que puede tener, de que cada intersección sería un día, estás tanto conquistando el espacio como el tiempo. Sí. Es algo también muy trascendental. Sí. Exacto. Totalmente, ya ves. Es que son más complicados de lo que parece. O sea, al final es una cosa que es muy curioso. Y justamente investigando sobre estos juegos, yo creo que nos ha dado más información, nos ha gustado más esta parte, Jorge también lo estaba comentando, Sí. que lo que más le había gustado eran estos juegos, el Senet y el Go, que no son exactamente videojuegos, pero que teníamos que nombrarlos porque son los predecesores de lo que conocemos en la era digital. Los tatarabuelos. Sí. Sí. Y totalmente es considerado un representante del arte de la guerra en miniatura. O sea, eso es así. Continúo. Go y la inteligencia artificial está muy relacionada. Ojo. Sí. Tiene mucha conexión porque en el 2010 es un juego muy complicado que ninguna máquina había logrado ganar a un humano, bueno, que supiera jugar bien. Pero AlphaGo de DeepMind, no sé si lo he dicho bien, DeepMind, DeepMind venció al campeón mundial que se llamaba Lee Sedol. Ese evento demostró que como el Go es el siguiente, después de miles de años después, es un símbolo de la frontera entre la estrategia humana y la tecnología. O sea, algo impensable por fin se logró en el 2016. O sea, que una máquina ganara a un humano. A un humano. Respecto a esto, yo leí un artículo de inteligencia artificial y decían, los científicos habían puesto, digamos, a una segunda generación de inteligencia artificial a aprender de una primera. La primera, digamos, tenía una gran maestría de Go, igual eso había ganado a humanos, y en vez de entrenar a esta nueva generación con partidas, dejaron, digamos, que la entrenara la otra inteligencia artificial. Y fue un desarrollo exponencial. O sea, aprendió tan rápido que derrotaba a todas las otras inteligencias artificiales. Vaya. Daba un poquito de miedo. Entonces, no sé, hay algunas cosas para las que la IA no vale mucho, como dibujar manos, pero para jugar a Go, se ve que sí. Sí, así. Muy bien. Al final Go, lo importante es controlar el control territorial, la planificación a largo plazo, tener mucha paciencia y la tensión entre atacar y defender, incluso de perder piezas, pero a costa de que una ganancia a futuro. Recopilando un poco, el Senet representaría la simulación simbólica entre la vida y el destino, para hacernos una idea. Estoy intentando equipararlos con los videojuegos. Y Go representaría la perfección del control territorial y el pensamiento estratégico puro. Y yo creo que estos juegos tan antiguos son el prólogo perfecto antes de pasar al primer juego que se entiende que existió ya en videojuegos. Ya pasamos a la era digital, que sería Herzog Think. Ahí, los bits, Los bits, ya estamos. Ya vienen los bits. Nos hemos pasado 3000 y pico años de golpe, ¿sabéis visto? Claro,
Pasamos de cerámica y piedrecitas a bits y chips. A píxeles, Exacto. Ahí, como que no quiere la cosa. Ahí, nada. Pues voy a ver si encuentro las imágenes y seguimos con esto. Pues no sé si tengo las imágenes. Sí. Pero no la tengo. Perfecto. Leyendo el guión que habéis preparado me llamó la atención porque, digamos, los videojuegos aparecen en los 70, si hablamos de lo más primitivo, el Pong, y pasan bastantes años hasta que alguien le da cabida a la estrategia dentro de un videojuego. Piensa que los ordenadores pueden ser una buena plataforma para juegos de estrategia. Me llama la atención que eso tuvieron que pasar, no sé, 15 años quizá, más, por ahí. Casi 20. Creo que había una versión previa del ajedrez por ahí, pero bueno, que no se ha popularizado. Sí, yo recuerdo un ajedrez que había para PC que molaba principalmente porque cuando tenías que matar una pieza, aquel sacaba la espada o remataba al otro y lo destrozaba. Las animaciones que tenían, sí. Sí, un poco más que el juego en sí, ¿no? Entonces, de ahí luego ya hicieron pues que otras era como cosas, los claro. bolos, ¿no? Cuando tiras unos bolos que se montan ahí una cinemática espectacular. Molaba porque te veías yo que sé, a la torre andando, pam, hasta el alfil y le pegaba un golpe y lo destrozaba. Exacto. O el alfil sacaba una espada y partía en dos a la torre. Sí, era muy gracioso eso. A mí era la parte que me gustaba. En fin. Bueno, nos ponemos en marcha con Herzog Think, un juego de 1989. Aparece gracias a Sega Mega Drive y bueno, es considerado por muchos historiadores como el videojuego, como el verdadero pionero, ¿no?, del género de estrategia en tiempo real, los famosos RTS, ¿vale?, que tanto conocemos ahora. Lanzado, como digo, en el 1989, el título de la compañía Technosoft introdujo mecánicas que más tarde serían imitadas por todos los juegos que prácticamente hemos jugado, que conocemos, y que se popularizaría en sagas como Command & Commander, StarCraft, Warcraft y compañía. Las mecánicas que eran muy innovadoras, claro, no era un juego al uso, que no sé si os acordáis de los juegos que había en aquella época, era muñequito que tenías que ir moviendo y poco más. No, aquí no. Aquí el jugador controlaba un mech, como Dios manda, que se transformaba, que podía volar, huir por tierra y combatir en con las dos diferentes posibilidades. Se desplegaban directamente las unidades en el campo de batalla, no tenías que producirlas, había ya una base central. La gestión de recursos es limitada, pero era crucial, energía, suministros, y el objetivo era destruir la base principal del oponente. Tampoco era una cosa muy descabellada y difícil. Como digo, este lo convirtió en uno de los primeros juegos que directamente era de control estratégico. Un híbrido entre un shooter y un RTS, porque todavía se movía aquello por el tablero y disparaba. No sé si habéis llegado a conocer. Este juego, de hecho, se hizo muy famoso en Japón, pero de ahí no salió mucho. Es que, de hecho, es la secuela de un juego de Japón. Es la segunda parte. Efectivamente, esta es la segunda parte de un juego de Japón. Lo que pasa es que solo se quedó en Japón la primera parte. No llegó a salir del país nipón. Por eso no tuvo tanto éxito a lo mejor en el extranjero. Sí. Yo no lo conocía hasta que me puse a investigar. Yo tampoco. ¿Y la primera parte no tenía nada de estrategia? No, porque el primero es este. El primero es este, con lo cual... Digamos como que el primero fue una beta que se quedó en Japón. Ya salió completo al mundo con otro nombre. Que luego también, si queréis jugarlo ahora de forma contemporánea, se ve que Xbox lo tiene subido actualizado, digamos. Con nuevos gráficos y demás. Se llama Airmatch Arena y es gratuito. Mira. O sea, que si lo queréis probar, el primer videojuego de la historia de estrategia está subido a Xbox. Y bueno, le metieron cositas, ¿no? Le metieron que puedes jugar 2 contra 2, 3 contra 3, algún modo de subir de nivel y de farmear, captura la bandera, modo de supervivencia, ¿sabes? Bueno, al final se ajustaron un poco a lo contemporáneo de los juegos, ¿no? Pero ahí está, si lo queréis probar, por no jugar con píxeles.
Sí, porque tú imagínate una resolución de pantalla que tenemos ahora, pues igual solo ves 4 píxeles moviéndose y dices, ¿pero qué es esto? Dios mío. Tienes que jugarlo de lejos, ¿no? Para Sí. poder ver algo. Vamos, esto es... Muy bien, pues pasamos a uno de los primeros juegos a los que yo jugué de estrategia. Buen salto, de hecho. Espérate, vamos a cambiar, porque yo he preparado el guión, pero luego me he dado cuenta que los años no coincidían y nos vamos a ir a Civilización. Oh. Sí. ¿Ya? ¿Así, de repente? Es que es anterior. Ah. Entonces hay que ir a Civilización porque es del 1991, presentado por Sid Meier, Microprose, Pyrakix. Y se lanzó, como hemos dicho, en el 1991 y, bueno, es uno de los pilares de estrategia por turnos. Es una cosa que pues posiblemente en aquella época no se había visto todavía. Su premisa era simple pero monumental, guiar una civilización desde la prehistoria hasta la edad moderna. Eso molaba mogollón. Pero claro, hay que recordar que es en el 91. Os voy a poner una imagen, no os asustéis, ¿vale? No es que se haya estropeado la pantalla. Claro, se veía así de bien, ¿eh? Claro, pero esto yo recuerdo que en aquella época era la hostia, vamos, esto era... Hombre, se ve ya un cierto relieve. Sombras. Sí, claro, no está mal. Monstruos marinos, fijaros ahí los monstruos marinos. Sí. Sí. Este más de recursos y tal. A mí este no me gustaba tanto, me gustaba más ver a la gente ahí pegándose y tal. Como he dicho antes, como en el de la acción. En el ajedrez, un poquito la acción. Con estrategia, pero con acción. Luego ya, claro, te vas avanzando a otras versiones del juego, porque ha ido un montón, hasta el 6, que creo que salió el año pasado, y ya te encuentras cositas claro que molan. ¿Vale? Hace un poco Minecraft, ¿no? Sí, un pelín. Sí. No han querido salir del pixel art Pero fijaros la curiosidad de los... Me recuerda también a los tableros de mesa de juegos de rol. Ah, ya ves, parece el Catán. Claro, fijaos ahí los hexágonos ahí. ¿Los veis? Sí. Sí, es verdad. Se parece mucho al Catán. Y bueno, como he dicho, el 6 es el que salió el año pasado, que os acordáis cuando os enseñaba la portada, pues claro, es un clasicazo que teníamos ahí. Yo lo jugué, pero muy poco, la verdad. Como he dicho, me gustaba, claro, yo lo jugué en sus primeras versiones y no había mucha dinámica de acción. Claro. Hablemos un poquito más de él. Mecánicas, pues juego de turno enfocado en la planificación a largo plazo. Aquí había que pensar un poquito más. Condiciones de victoria múltiples por la parte militar, la parte científica, cultural o diplomática. Aquí podías ya hacer buscarte amigos, buscarte enemigos, puedes hacer lo que te diera la gana. Tienes un árbol tecnológico que marcaba el progreso histórico de muchas cosas y tienes una gestión de la ciudad, trabajadores, ejércitos, recursos y, como digo, diplomacia y comercio entre las civilizaciones rivales. Este juego cambió para siempre la percepción de los videojuegos de estrategia porque podía ser conocido por los turnos, que era una novedad en aquella época entre los juegos. Millones de jugadores duraban horas interminables jugando a esto, o sea, se tiraban horas y horas. Esto me suena. Entonces, ¿se podría decir que este videojuego bebía más de los juegos de mesa tradicionales que se juega con turnos? Sí, claro. Además, por aquí debió ser el auge de los videojuegos por turnos, ¿no? Los primeros Final Fantasy pues, que salieran por aquí, ¿no? Los RPGs, creo que se llamaban. Los primeros Pokémon y todos estos juegos salieron por esta época, ¿no? Por turnos. Vamos a saludar por aquí al posadero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Pues me has hecho entrar un poco antes porque tenías cambiado el guión y ostras, que sí le quiero yo un poquito hablar. Así que nada, claro. me adelanto un poco aquí todo. Sí. Y ya me quedo un ratito ya con vosotros. Perfecto. Un placer, de verdad, un placer. Gracias por invitarme y por compartir un rato micro con vosotros. Nosotros encantadísimos de tenerte por aquí. Es genial. Sí. Pues coméntanos lo que quieras de este juego. Pues mira, fue mi primer juego de estrategia. Este fue el que eché horas y horas y horas porque
yo era un crío, el típico que te lo pasaban, estamos hablando de España, estamos hablando de piratería pura y dura, y me lo pasaron y me volví loco. O sea, fue una revolución, o sea, no había visto nada igual. Yo por lo menos no había visto nada igual. Estamos hablando del 90 y... Del 91. Sí, claro, antes de la Expo y de las Olimpiadas. Sí, era. Me estoy desmoralizando, Dios mío. Este de aquí abajo no había nacido todavía. Este es muy joven, yo no estaba ni en claro. Proyecto, ¿eh? Pues sí, pues fue una revolución. La estrategia de por turnos, en mi caso, se quedó para siempre. Soy un admirador máximo. Y este juego tenía un problema muy gordo, chicos. Ya lo cuento y ya seguís hablando un poco. Es un problema muy gordo porque al ser por turnos era un turno más. Y un turno más, un turno más era media hora, otra media hora más, otra media hora más. Y llegaba un momento que te tirabas toda la tarde, o sea, o parte de la noche o cuando podías. Era una locura, ¿eh? Eso de un turno más era muy viciado. Es que era famoso lo de un turno más. Esa frase era muy icónica en el juego este. Sí. Sí, atrapó millones de jugadores que durante montones de horas estaban enganchados ahí. ¿Tú lo conociste a lo largo de varias versiones? ¿O? Yo prácticamente, no te voy a decir que todas, pero yo he jugado al 1, al 2, creo. Es que no lo sé. Sé que el 5, al 4... No recuerdo, pero sí he jugado mucho, porque luego creo que había unas variantes dentro de cada número, habían algunas expansiones y tal, y yo he jugado a muchas. El juego ha evolucionado mucho, pero sí es verdad que ha conservado muy bien lo que es como tener un iPhone, ¿no? O un Android, o sea, conserva la esencia, base. ¿no? Sí, conserva muy bien la esencia. No has tenido un salto muy grande como otros juegos que sí se han notado muchos cambios. O sea, que si ahora te transportas a uno del 1 al 4, sí hay gráficos, hay más recursos, hay más cosas, pero la esencia es la misma. O sea, te adaptaría muy rápido. Y que se ha heredado esa forma de jugar por turnos. Es que estamos hablando de unos juegos posiblemente más míticos. Y cuando hablamos del Civilization, hablamos de Mayer, pues siempre me sale Mike Mayer. Creo que era, el nombre no me acuerdo, siempre le he dicho Mayer, Sid Meier. Sid Meier. Sid Meier. Y este tío, pues ha sido el que, a mí personalmente, bueno, está en el Salón de la Fama, el tío es la hostia de los videojuegos, pero es un tío que nos ha regalado... A mí personalmente me ha regalado 2 sagas que para mí han sido de quemar horas y años, que han sido el Civilizations y el XCOM. Hablamos de estrategia por turnos y a mí es que ha sido brutal. Juegos muy difíciles, ¿eh? O sea, estamos hablando hablamos de los originales, juegos muy complicados. Muy bien. Jorge, ¿alguna cosa que añadir? No sé si te he dejado antes. Poco más. Como bien has dicho, yo no lo llegué a jugar. Pero sí que me suena del Civilization el 4, que creo que debe ser de un poquito posterior al Imperium 3, puede ser. Tengo vagos recuerdos de pequeño de que salía también de la mano de FX. No sé. FX. Sí, puede ser. Ahí me tenéis que dejar hablar un poquito de FX. Sí. FX. Todo lo que quieras, Diego, todo lo que quieras. Muy bien. Chicos, pasamos al año 92, tenemos la Expo, tenemos... A COVID. El COVID fue en el 2000. No, sí. Es que hay que explicar que era el COVID porque a muchos no saben lo que es. Jorge, ¿tú sabes lo que es el COVID? Sí, es una carne, ¿no? Japonesa. Muy bien, vale. Me vale. Vale, pues nada, pasamos al 1992. No corras tanto. No corro tanto. Westworld Studios nos premia con un juegazo llamado Dune 2. Hablábamos antes de Herzog Zeit, que fue un experimento, pues Dune 2 fue la consolidación de ese tipo de juegos, ¿vale? Lanzado, como hemos dicho, en el 92 por Westworld Studios, este juego está basado en la saga literaria, como no, de Frank Herbert. Definió las bases del género de tipo RTS y, bueno, conceptos como la recolección de recursos, en este caso la especie,
la construcción de bases, la elección de facciones quedarán grabados para siempre en la historia de los videojuegos, porque luego las facciones van a ir viéndose. Podéis interrumpirme en cualquier momento cuando queráis. Mecánica clave, pues 3 facciones jugables: Atreides, Harkonnen y Ordos. Esto de Ordos, sinceramente, lo he encontrado, pero no tengo ni puñetera idea de lo que es. No, Mira que me he leído las novelas, pero me pilla un poco. No. Vale, luego la recolección, no sé si alguien que nos está escuchando lo sabe, pues nos lo puede decir por el chat. Interactuar, chicos, interactuar, que por ahí, aprovechar ahora que estamos en directo, os podemos contestar. Puedes crear ejércitos masivos para enfrentarte al enemigo y tiene su interfaz con un minimapa, aunque eso ya lo hemos visto con otros juegos ya, con botones de control y estructura de jerarquía clara, que esto ya lo venía trayendo el Civilización. Impacto cultural, pues un éxito comercial sin precedentes hasta la época, marcó un antes y un después. Casi todos los RTS posteriores copiaron en parte su estructura, sobre todo lo que vino luego, como el Command & Conquer, Warcraft y ya posteriormente StarCraft. Todos ellos beben directamente de las bases que estableció este título. Además, fue uno de los primeros videojuegos en llevar el universo de las novelas de ciencia ficción al terreno interactivo de forma masiva. Yo he de decir que en aquella época me quería leer los libros y no pude. Y ya llegó un momento en el que dije, ya esto, porque me dije, no, es que tiene muchos nombres, es muy difícil, hay mucha información. Dije, pues igual este libro en mi vida, en esta vida que tengo ahora, igual ya no me lo leo, igual para otro. Pero no. Luego sacaron, me enteré de la noticia que iban a sacar unas películas, y dije, pues voy a leerme, aunque sea el primero. El primero. Me leí uno detrás de otro. Os lo recomendamos, ¿a que sí? Las obras de Frank Herbert son maravillosas. No sé si queréis decir alguna cosita de este juego. Yo sí que lo he jugado. Este fue el primero que yo toqué. A mí me llama la atención que sea Dune 2, otra vez, como el juego anterior. Es como si el 1 fuera una beta y en el 2 es donde realmente echaron ponen todo. toda la carne en el asador. Sí. ¿Tenéis el dato alguno de por qué es Dune 2? No, la verdad es que no. Luego, ya me lo tienes. Tú lo tienes. Sabía que esto iba a salir. Yo sé que luego sacaron el Dune 2000. Sí, exacto. Más adelante lo sacaron. Sí. Pues el Dune 2 viene porque al principio contrataron con una desarrolladora, que era con Crio, con los cuales estuvieron desarrollando el proyecto de Dune a secas. ¿Cuál es el problema? Que se ve que no llegaron a buenas manos con esa desarrolladora, vieron que el proyecto no estaba tomando el camino que ellos pretendían tomar y rompieron lazos. Contrataron a otros y entraron en juicio con los primeros, de tal forma que los primeros se quedaron con el nombre de Dune y dijeron, pues Dune 2. Qué bueno. y de ahí viene. No porque hubiera un juego previo ni nada, sino porque exactamente hubo un pique con los antiguos programadores y dijeron, bueno, ya ves, pues ya está. Y luego del juego, cosas que también introdujeron a partir de aquí, se empezaron a ver y fueron precursores, fue que es de los primeros juegos que introducen el ratón para jugar, que en esta época es cuando se empezó también a introducir un poco más el ratón en los ordenadores, y que introdujo la niebla de guerra, un mapa por explorar. Qué bueno. Eso que tanto nos fastidia. Efectivamente. Vamos a dar la bienvenida a otro querido amigo. ¿Qué tal, Jota? Bienvenido. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Me estaba esperando, digo, voy a esperarme al 94, que por lo menos hubiese nacido yo, pero venga, entro aquí en el 92, aunque sea. El que está arriba de ti también se ha metido pronto y también debe ser de tu quinta. O sea, no tienes excusa. Bienvenido, Jota, también por aquí. Buenas. Pues nada, estamos a punto de acabar Dune, si no queréis decir una cosita más. Yo ya os digo, este es de los primeros que jugué y lo tengo en alta estima porque fue de lo primero que jugué en estrategia y esto fue lo que me enganchó a toda la saga que tengo aquí de originales que vinieron luego. Este, si no recuerdo mal, era este sí que es verdad que jugué, pero jugué en su momento y no he vuelto a tocarlo, pero este sí me recuerda a mí de cuando tenías que estar escarbando ¿cómo se llama? La arena para buscar la especie. Sí, para buscar la especie y también lo de los reactores, ¿no? O algo de energía, ¿no? Tenías que estar todo el rato creando eso, ¿no? ¿Era algo así? ¿Puede ser? Sí. De hecho, creo que es que lo estaba viendo ahora en la imagen. Yo creo que
los reactores y, Mira, y estaban venga. por aquí, creo, no sé si eran estos Sí, reactores, la sí, fábrica. estos verdes yo creo que eran. Sí, No, estos de sí. aquí. Sí, Ay, sí, perdón, estos de aquí. sí, Y sí. luego los recolectores. Los Recolectores. recolectores, que creo que son estos de aquí. Joder, ahora esos juegos nos enganchaban mucho. Es que, claro, los gráficos eran pues lo que eran, Es que- pero No, te pero al tirabas final, horas, ¿eh? Sí. al final, Dune se ponga un buen juego. Dune donde se ponga, sí. Donde se ponga. Es la jugabilidad que te aporta el juego al final. Los gráficos ya es un añadido a mayores, ¿sabes? Pero el juego en sí, Claro. Tú imagínate los que jugaban al Senet One Go. imagínate. ¿Dónde está el ratón aquí? No, importaba poco que las fichas fueran bonitas o el tablero estuviera pintado de color bonito, ¿no? Eso. Así es, así es. Muy bien, pues vamos a pasar. Aquí tengo ir antes al Warcraft, que es el siguiente. No lo había ordenado por años y fallo mío, chicos, lo siento. Vale, pasamos al Warcraft. Un juego que empezó en el 94 de Blizzard Entertainment y bueno, pues antes de StarCraft, Blizzard sacó este juego revolucionario de RTS con Warcraft, Orcs and Humans. Sin embargo, fue en Warcraft 2 y Warcraft 3 donde lo petó. Yo he de ser sincero y no he jugado nunca. Deberías. Sí, pero... Tendría que ser un obligado. Pero me has dicho que es más fácil que el StarCraft, ¿no? Sí, me lo ha parecido. Me parece más fácil no sé si habéis jugado a los demás, si os parece igual. Yo no he jugado. ¿No habéis jugado? No. Pero porque creo Yo que vengo aquí de espectador, la verdad. Claro, es que estamos en una época en la que todavía no habíais nacido, claro, entonces no... Yo no había nacido. Coño, pero sí. Warcraft sí llegó, pero yo no lo jugué. Es que es mucho más sencillo porque tiene muchas menos unidades que controlar. El StarCraft tiene una cantidad masiva de unidades que controlar todo el rato. El Warcraft son muy pocas. Se centra más, gira más en torno a los héroes, creo, en el desarrollo de esos héroes, que en generar un ejército muy grande. De hecho, está bastante más capado los ejércitos que te puedes hacer a nivel de unidades en Warcraft que en StarCraft. Bastante más. Aquí eran creo que dos razas iniciales, ¿no? Los orcos y los humanos. Aunque efectivamente, el primero era de orcos y humanos. Sí, muy bien. Se recolectaba oro, sí. Se recolectaba oro, madera, recursos principales y fue la introducción de los héroes que hasta el momento creo que en ningún juego se había visto. Esto es como se veía. Ojito. Muy bonito. Espectacular. Agrándalo un poco. ¿Sí? Es que el píxel, ¿sabes? Ahí. Lo que no rellenaba los píxeles lo rellenaba nuestra mente y nuestra imaginación, porque madre mía, por Dios. Fíjate que... La recordaba de otra manera, creo. Qué bosque. Qué bonito, qué bonito. Ahí se A mí me gusta este estilo, ¿sabes? Los juegos, si sale juego ahora con estos gráficos, tampoco me disgusta del todo. Eso lo están haciendo para las tablets y para los móviles, ¿eh? Es que hay juegos como, por ejemplo, el Doom, ¿no? O el Lara Croft, que han perdido eso, que los gráficos pierden mucho, pero esto al ser chiquitillos, al ser los muñecos muy pixelados, sí que es verdad que queda hasta bonito, no queda feo del todo. Sí, además hay una curiosidad aquí para que os fijéis si esto tiene años, aunque hemos dicho que es del 94. Viene con un CD que vale para MS2 y para Macintosh. Ojo. Ojito. Wow. Ojito. Bastante que tiene un CD-ROM, ¿no? Porque en esa época estarían ahí entre el salto, ¿no? Digo, estoy tirando de cabeza, entre el salto de los disquetes pues, ahí estaría, sí. Claro. Sería la novedad. Ya ves. Muy bien. Impacto cultural, pues fue el trampolín un poco al World of Warcraft, que es el juego tan famoso online y el más exitoso posiblemente de la historia. Además, el mapa tiene ya mapas personalizados y el Warcraft 3 y de origen al género MOBA, que es lo que daría luego, nacerían juegos como el la Liga de Leyendas o Dota 2.
Pues La Liga de Leyendas, tío. Te pasa como los Ya, huevos ya. de- League of los Legends. huevos. League of Legends. Dilo, La Liga de las que no Leyendas. pasa. ¿Sabes por qué no lo quiero decir en inglés? Porque tengo aquí que me rectifica, ¿sabes? Que lo tengo aquí al lado. Oye, ¿MOBA qué significa? Uf, ha ido a Es pillar. una cosa para quitar el polvo. Claro. Ah, es verdad. Cuando se ensucia la pantalla, la pasas. Claro. Le das con una MOBA. Yo entiendo que es el género tipo League of Legends. Este internet lo resuelve. Yo es que no he jugado ni al League of Legends ni al Dota 2. El Dota 2 es que ni me suena. No recuerdo, vamos. Yo creo que si llegó, no tengo ni idea. Yo conozco el League of Legends porque Sí, lo he sí. visto en la tele, Sí. en un canal. Multiplayer online Battle Arena. Ese. Ah, vale. En multi llegaba, pero ya lo demás no, gracias. Pues mira que yo pensaba otra cosa, pero no voy a decirla ahora, si acaso en los de récord. Vale. Hombre, hasta ahora ya puedes, ¿no? Sí, pero para los que paguen. Madre mía, esto Que paguen. de online que has dicho, ¿no? Para jugar online sería grupos, ¿no? De online, ¿pone o qué? Sí, sí, sí. Sí, Eso sería en Estados Unidos y en Japón, o sea, en España. Sí, poco más, Internet es claro, la ciencia ficción. a mediados de los pero- 90. Pero claro, esto fue el trampolín, el inicio. Vale. Ah, vale. Luego ya. Sí, a finales de los 90, principios de los 2000 ya Internet ya existía. Sí. Sí. Bueno, Warcraft se transformó en el panorama del gaming, ¿no? Pasaría a una RTS, a un universo multimedia, con cómics, novelas, películas, que de hecho hay una infame película por ahí. No es tan mala. Dicen que no es mala, ¿eh? No es tan Sí. mala. Tiene mejor, la segunda revisión es mejor que la primera, de verdad, ¿eh? Sí. Sí. Es que la vi en el cine, tengo mala En el cine es experiencia. terrible. Yo la vi en el cine. La fui a ver al cine y también tenía unos turnos muy raros y estaba cansado. Y Lo mismo me pude pasó a mí. ver bien. No la pude ver bien. Y dije, es que no. Pero bueno, oye, le daré caso y le daré un segundo vistazo. Va a sorprender. Vale, y bueno, después de casi 2 décadas, esto sigue en marcha, porque el World of Warcraft... Sí. Sacaron no los se acaba. remaster hace poco, Ujú. que muy buenos. A Y Blizzard, luego el WoW, ¿no? Que ese parece que es un juego eterno, no acaba nunca. El legado. la verdad es que a Blizzard había que darle un homenaje, es parte de nuestra vida, es parte del presente. O sea, yo fui uno de los que estuvo haciendo cola en el FNAF a las 12 de la noche para poder comprar el Diablo 2. Bueno. En su momento. Blizzard. Sí, es que tienes obras de arte, macho. Obras de arte. Y nos ha dado mucho entretenimiento, nos han dado como ha dicho, un mundo, películas de todo. O sea, yo, por ejemplo, quemé el Warcraft 2, lo quemamos. Es más, tú hablabas, ya era hablar con amigos que jugaban y ya éramos críos. Y ya cada uno defendía a su facción. O sea, es que parecía que estábamos... Ahora están divididos por política. Antes hubo una época que estamos pues divididos por qué facción eras aquí en el juego, ¿no? Así que era mejor, porque luego te podías poner a jugar y matabas a uno al otro y ahí se quedaba, ¿no? Ahora la cosa está peor. O sea, ¿en qué facción eras? Ya entramos y nos picamos. No, sí. Ya te digo, pero había mucha caña, mucho merchandising. O sea, fue un gran fenómeno. Y luego ya fue otro nivel. Yo no me subí a esa ola, porque me iba a morir, pero fue increíble. Yo pasé ya directamente al StarCraft. Bueno, antes habían otros, que ahora luego los veremos, pero sí. Vale, pues pasamos al 95, Westworld Studios, Command and Conquer. De esto se ven también un montón de versiones, el Retailer del Tiberian Sun, habían un montón. Westworld Studios pues se empeñó en hacer un juego definitivo y en la época dorada, ¿no?, de los juegos de estrategia de este estilo. Y bueno, tomando como base el Dune 2, el estudio hizo una nueva fórmula con una parte narrativa inmersiva y facciones bien diferenciadas. Y sobre todo una jugabilidad adictiva que marcó a toda una generación. Habían cosas muy interesantes, cosas nuevas, como siempre, cada uno intentaba meter algo nuevo, ¿no?, en su juego. En este caso eran las cinemáticas famosas,
Aunque a veces cuando ya estás jugando mucho te molestan, ¿no? Aquí te estoy afuera, solo quiero matarme contra el enemigo. Y sobre todo una cosa nueva que para mí me impresionó mucho, que eran los vídeos de actores famosos que salían ahí interpretando personajes, que te sacaban un pequeño vídeo. Mira, está este fulanito. Y bueno, lo de multijugar en red local, que aunque ya se había probado con anteriores juegos, aquí ya era algo que se demandaba y que se utilizaba mucho. Innovación de diseño, misiones, campañas. Y esto no sé si lo habéis jugado. ¿Lo habéis probado? Sí. Mucho. Este juego, para mí fue brutal. Yo jugué creo que recordar, ya tendré una edad, el Red Alert Command and Conquer 2, creo que era. Ese juego fue brutal, porque cuando todo el mundo, fue al poco de salir la PlayStation 1, y todo el mundo estaban pues con los juegos que habían salido, pues, los Resident, el Tekken, pues a mí, yo conseguí un pack que me venía con el Command and Conquer con un ratón para la Play 1. Hola. Sí, con un ratón. Y este juego era brutal. O sea, no os imagináis. O sea, yo estaba loco. Pero loco. O sea, además, había un problema. Si antes he hablado de que era un turno más, el Red, ya digo, hablo del que jugué yo, el Red Alert 2, creo que era, las partidas eran eternas. O sea, una partida que no podía grabar. A lo mejor eran 2-3 horas. ¿eh? O sea, cuando te sentabas, y no era grabarlo con la tarjeta esa que venía, la Memory Stick, la Memory Card. Tenías que jugar. O sea, lo que recuerdo yo. Y eso que tu madre te dijese, o la novia de turno, o el amigo, hostia, tú decías, yo no me muevo de aquí hasta que no acabe. Y eran 2 horas de juego, 2 horas y media. Y luego te ponía el tiempo, cuando acababas pues, la partida, te aparecía el tiempo de lo que había durado pues, la misión. Y tú aguantabas ahí como un guerrero. Eso me pasó ayer con el StarCraft, y cuando vi sacar a mi mujer ya la squad dije, vale, pues ya lo paro y lo grabo y lo dejo para otro día. Pero sí, ¿Y tú que no puedo pararlo? Que no, que lo desenchufo y verás. Pues, la sinopsis del Red Alert 2 o cómo empieza el juego es cojonuda. O sea, ese, si no me confundo, es el que Einstein crea una máquina del tiempo, viaja al pasado y mata a Hitler. Hostia, qué bueno. Hostia, pues no me acuerdo. Yo creo, entonces no juego yo. Es que lo he leído, o sea, el Red Alert 1 es los aliados contra los soviéticos. Pues ese he jugado yo. Vale. El Red Alert y en el segundo ya se meten la fumada, cogen a Einstein, lo mandan al pasado y se carga a Hitler, ¿sabes? Hostia, no, pues entonces yo jugar uno, hostia, pues es para jugarlo nada más que por la premisa. No puede ser Pato, no tiene que ser Einstein, ¿no? Porque tenía que ser él. Es que me llama la atención, estaba mirando juegos de Command and Conquer, o sea, bueno, de Westwood, y me han salido estos y me ha hecho gracia. Qué bueno. Pues es en el 95, la edad dorada del RTS. Muy bien. Pasamos ya al Age of Empire, si no tenéis nada que decir más de los commands. Estos juegos son una maravilla. Esto, desgraciadamente no lo tengo aquí, pero lo he tenido. Y esto fue un avance total respecto a los que habíamos jugado hasta ahora. Y es una maravilla. O sea, esto es... Tenemos el 4, han sacado muchos, tenemos el 4, tenemos los originales. Ahí lo que hicieron fue también captar a los fans de la historia. Sí, totalmente. Porque te metían historia, pero incluso los profesores lo utilizaban para enseñar a veces historia, ojo, para las civilizaciones. Aquí sí que volvemos, que cogían una parte de la historia, ¿no? Y te la hacían en juego y molaba, te sacabas personajes. Como concepto está bien, pero luego estaban los trucos que podías meter un deportivo, un tanque y un bebé gigante. Entonces ahí se me deshilaba la historia. Pero eso mucho más adelante, ¿no? Eso fue mucho más, ¿no? Yo eso no lo recuerdo. Segundo, algo me suena tercero se podía ya. Sí, ostras, pues sí. Yo me recuerdo algo, pero yo no reía hacerlo. Los yo cambiar de color, ¿no? También recuerdo algo así. No sé. Yo recuerdo el 2, que es el que más he jugado. Los demás luego ya no me pilló en mala época y no pude. Y el otro día buscándolo en internet, vi que había una aplicación para el móvil. Digo, ostras, el Age of Empires 2 para el móvil. Espérate, que bajo. Lo he descargado. Por el momento solo lo he descargado, pero ya veremos. Sí, la verdad que este juego... A matar aldeanos, como loco.
Sí. La verdad es que este juego, me recuerdo el tío rompiendo la madera para recursos. Sí. Cambiaba la mecánica de la gestión, economía, tecnología, guerra, todo estaba marcado en un ambiente histórico que permitía al jugador guiarse a través de las civilizaciones desde la edad de piedra hasta la edad de hierro. Ese es el primero. Como hemos dicho, las mecánicas eran la evolución, diversas edades, recursos variados, madera, piedra, comida, oro. Diversidad de civilizaciones, cada una con una ventaja única que te ayudaban. Esto luego lo veremos muy bien también en StarCraft. Y un equilibrio entre la economía, la exploración y la guerra. Campañas históricas basadas en eventos reales, que esa es la parte que les gustaba un poco a los profesores y a los historiadores. Y tuvo un impacto cultural muy, muy interesante porque su enfoque educativo e histórico lo diferenció de sagas como, por ejemplo, la de Command and Conquer, que era todo, entre comillas, ficticio, ¿no? En algunos sitios hay que decir que se tuvo que prohibir porque en algunos cibercafés, porque aquello se llenaba. Porque claro, esto ya se jugaba en red a lo bestia. Jugabas uno contra otro, formabas tu pandilla para jugar. Y se convirtió en un fenómeno que cibercafés decidieron no poder instalar ese juego para no molestar a los que estaban chateando con la novia, no sé. Ya ves tú. Y bueno, se hacían ya torneos como Dios manda locales. El legado, pues el Age of Empires se consolidó en múltiples secuelas, siendo el Age of Empires 2, que se sacó en el 99, la entrega más icónica y posiblemente más jugada y conocida. Su longevidad es tal que sigue siendo jugada en competiciones y ha recibido remasterizaciones y es una demostración de que su fórmula es atemporal completamente. Yo me la acabo de descargar para el móvil, vamos. Vaya. ¿Habéis jugado este juego? Sí. Poco. Este ya. Voy a romper un melón. Sí. Yo era de Imperium. Creo que en esa época tenías que elegir tu camino, ¿sabes? Sí. Yo he jugado a los dos y vamos, tampoco es tanta diferencia. Al final pilla un montón de gente y los pone a matarse. Eso, en uno desarrollas la civilización, ¿no? Y en el otro ya te dan una civilización desarrollada. Sí. Sí, eso sí. Diferencias. Sí, el Imperium que empieza desde lo más básico, desde los cavernícolas y demás, y vas desarrollando civilizaciones, y en este sí que es verdad que elegías la civilización que querías y ya con eso. No, al revés. En el Imperium, ¿no? El Imperium tú te daban un pueblo, tipo el pueblo germano, por ejemplo, y tú ya tenías el pueblo construido, ¿sabes? Ya la civilización no crecía. Tú tenías tus guerreros. Ya te dabas de hostias y ya está. Claro, en el Imperium, o sea, en el Age of Empires sí que ibas desarrollando la ciudad, ¿no? Ibas avanzando en la época y todo esto. O sea, es más complejo el Age of Empires, creo. Vale. Muy bien. Pues, demostrando que no lo diferencia. Yo solo mataba, ¿no? ¿Tú te acuerdas que iban en un CD, lo metías dentro del ordenador y aquello funcionaba? Ya. Claro. Te lo ponen ahí de diferentes colores a pelearse. Eso. Exacto. Ejército gordo y ya está, ¿no? Muy bien. Pues nada, Blizzard seguiría dándonos pues muchos placeres en posteriores años con otros juegos. Vamos con juegos de... Hay que decirlo todo, con juegos de ordenador. Con juegos. Vamos a pasar ya directamente al StarCraft. Espera, un segundo. Sí. Que ya, vamos a ver, hablando de Age of Empires. Yo sigo jugando al 4. Sí. Y lo recomiendo, ¿eh? Le falla un poco... Yo que soy clásico, juego yo contra la máquina. No juego online. Pero es súper recomendable, ¿eh? O sea, es lo mismo, igual, gráficos mejorados. La IA no es que sea muy, muy buena, sobre todo cuando pillas el truco se te queda corto, sobre todo en las guerras pues, navales. Pero ver, ahí sí que es lo que cuentas de lo de la historia, o sea, es historia pura lo que son cada vez que estás jugando en modo historia y te va mostrando cómo vas avanzando el ejército, o sea, los vídeos con escenarios reales, o sea, transforman el escenario pues, real y te lo van digitalizando
pero todo en escenario real, ¿eh? Es una cinemática ahí que te montan. Pero real. O sea, de como tiene exactamente las piezas Están en Escocia, te sale el castillo de Escocia, el que sea, en la guerra, los años, quién luchó, quién no luchó, te lo hace todo como una película igual. Y luego te lo va poniendo como ese juego. Pum, 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 Qué y bueno. ya empiezas a jugar. Y es muy recomendable. O sea, de verdad, si os gusta, no creo que esté muy caro en Steam o en cualquier otra plataforma. Y es, joder, vamos, si os viciasteis en su momento, ojito porque podéis volver a viciar. Es muy adictivo. Y encima, viniendo del 2 que vengo yo, pues aquí habrá mejorado mucho lo que es la calidad gráfica y... Si tienes tiempo, dale, pero claro. Ahora quiero meterme en StarCraft. Mientras no me saquen la escoba, quiero meterme en el StarCraft. Sí. Muy bien. Pues pasemos ya al StarCraft. A ver que no me equivoque. Aquí tenemos el StarCraft, el original. El primero. Este juego, la verdad es que me dio muchas alegrías. Era muy diferente a los anteriores porque la mecánica era diferente. Eran 3 facciones con jugabilidades radicalmente diferentes, pero que estaban compensadas, ¿vale? Tú tenías digamos, lo que serían medios o intermedios, eran los humanos, ¿no? Que tenían muchas capacidades, de velocidad media, tal. Luego venían los Zergs, que era otra raza, que eran como, imaginaros, los aliens más tropas del espacio, los bichos, pues una mezcla así. Y luego tenemos, ¿cómo se llaman? Los protos que eran como unos alienígenas que eran muy pocos, pero eran muy poderosos, ¿vale? Entonces esa molaba porque no estaba tan igualado como en los otros juegos. Aquí había estaba muy descompensado, pero lo compensaba con lo que hacían esas tropas o esos personajes. A mí este juego me encantó. O sea, me encantó. Es un RTS futurista. Había mucha cinemática, había una historia, un trasfondo detrás que luego se amplió con libros. Y era un equilibrio perfecto entre las 3 razas. Fenómeno cultural como el solo en Corea del Sur, los jugadores en los esports, como los esports modernos, pues eran como dioses, eran como Ronaldo, como Messi. Estrellas del rock. Eran estrellas, totalmente. Claro, ganarían un pastizal. Claro, yo en aquella época, hostia, por jugar a esto se gana dinero. ¡Guau! No funcionó. Pero claro, en el caso de esta gente sí. Y bueno, para mí es uno de los mejores juegos que me ha dado también muchas alegrías y que estoy encantado. No sé si vosotros habéis jugado, supongo que sí. Sí, yo sí he jugado. Tío, Gambi, ¿tú no has jugado de un juego de estos? Porque no me has dicho nada. Yo estoy de oyente como Jota. Yo no he jugado a juegos de estrategia. ¿Ni al de Batalla en la Tierra Media? ¿En serio? Ya, No, ese no. sí. Al Senet. Claro, es que igual jugaría. Tío, Gambi es más iba a decir más viejo, no, es más antiguo que nosotros. Sí. Eso es que los videojuegos los he tocado muy poco. Y de estrategia no tengo la paciencia. Pues para mí... Bueno, en StarCraft poca paciencia realmente, ¿eh? Es decir, en StarCraft como te lo tomes hay que ir rápido. Sí. El otro día me lo instalé el 2 y me pulieron enseguida. O sea, es que no... Esto sería Joder, lo que se ve. qué recuerdos. Sí. Y había momentos que el juego era un locurón, ¿eh? O sea, eso. Te sentías a veces por desbordado. Vamos, yo no daba tiempo a veces a lo que tenías que mover. Y pensar, no sé, yo te digo, he jugado bastante, he jugado mucho, también hubo una repercusión, no en mi grupo cercano fue más el Warcraft, pero este fue un paso más allá, era un paso más allá. Y se notaba visualmente, los juegos, era todo diferente. Y las facciones estaban muy bien hechas. Es que estaba muy bien hecho. Me costaba mucho encontrar amigos que jugaran a los juegos de estrategia. No tenía... Yo tuve muchos amigos de estrategia y muy pocos, que lo hablo mucho en la posada, y tuve, por desgracia, muy pocos amigos, por no decir ninguno, de rol.
Me perdí el rol de mi vida. Qué pena. Eso fue un gran error por tu parte. Pues mira, esa parte nosotros sí que la teníamos cubierta. Adivinar quién dirigía para Star Wars y quién dirigía para El Señor de los Anillos. Estaba claro, vamos. Eso sí, juegos de rol sí. Muy bien, pasamos al StarCraft. No, el StarCraft 2, no. Pasamos al Batalla en la Tierra Media. Pasamos ya al 2004. EA Games nos saca este juego basado, mira tú por dónde, tío Gamji, en El Señor de los Anillos. Las historias maravillosas de J.R. Tolkien, que no nos gusta ninguno de los que estamos aquí, ni nada. Y bueno, popularizado por las películas de Peter Jackson, el juego decía batallas épicas de los ejércitos de la Tierra Media. Yo recuerdo cuando ciertas batallas, las de Moria y el desfiladero de Gen, que los disfrutaba. Y Minas Tirith. Yo siempre llevaba a los malos, pero Minas Tirith me encantaba, porque es que le mandaba al orco explosivo suicida. Sí. Y le reventaban la muralla y luego llegabas con el Nazgûl y te comía la peña. Estaba genial, me encantaba ese juego. Estaba muy bien. Fíjate, ahí está. ¿Tomaste Minas Tirith? Maravilloso. ¿Para Sauron? Sí. Pues, y la batalla de Isengard también me moló bastante. Que ahí puedes llevar a los Ents, si eres de los buenos. Sí. Luego sacó la expansión del 2, que era el resurgir del Rey Brujo. Aquí tienes un Nazgûl. Estaba muy, pero que muy bien este juego. Yo también disfruté mucho con él. Con el juego y con la expansión que está dentro. Sí. Este era uno de los mejores también para mí. Fue un juego de éxito entre los fanáticos de Tolkien, como no, pues me extrañaba, tío, Andy, que no lo practicaras. Apúntatelo. Ya no hay servidores, creo. Son privados. Servidores. Son privados. Bueno, pero no tienes por qué jugar contra otros, tiene modo historia, ¿no? Sí. Pues nada. Tienes un control masivo de los ejércitos, un entorno, por supuesto, inspirado en las películas y en la cosmología de Tolkien. Introducía héroes con habilidades especiales ligadas al lore, por supuesto, y posibilidad de revivir las batallas más famosas de la saga. Esa es la parte que más molaba. Innovación de la mecánica de construcción limitadas por territorios. El juego fue un éxito entre los fanáticos de Tolkien, como decimos, y tenía batallas pues como la del desfiladero de Helm, Minas Tirith o un montón más. Desgraciadamente, EA perdió la licencia años después en la batalla de la Tierra, por la batalla de la Tierra Media, y sigue siendo recordado como uno de los mejores juegos inspirados en El Señor de los Anillos. Luego han habido más y de otras modalidades. Y su comunidad mantiene vivo el título mediante mods y servidores privados. Bueno, pero los derechos los tiene ahora otra compañía, ¿no? Porque siguen apareciendo juegos basados en la Tierra Media. Claro, ahora ella perdería y se los quedaría otra compañía y ya fabricar. EA. ¿Habéis jugado a estos, chicos? A este de la Tierra Media, ¿no? Sí, joder. Es que está muy bien. Yo estos años 2004, 2005, hubo unos años ahí muy oscuros en mi vida. No jugaba casi. Sí. En 2005 nació mi hija, o sea que ya volví a Con más razón, ¿qué ibas a hacer? ¿Cuidarla? Claro. Oye, estaba dándole vueltas a la cabeza a Jorge antes de... ¿Si hiciéramos algún día un directo de una partida? De una partida de... ¿Un gameplay? ¿De videojuego? Sí, de estos de estrategia. Uno contra otro. Bueno, sí, que lo decida el público en comentarios, ¿no? Sí, es verdad, que digan algo, ¿no? Si quieren que participemos. Hay casi 10 personas y no dicen ni pío, la verdad. Que últimamente exacto, que tímidos. Son muy tímidos. Pero que lo narre Jota. Que lo narre. Sí. Un narrador, exacto. Uno tiene que ser el narrador y otro que... El elfos internas, los elfos por el... Y hay que jugar entonces a un juego que no tenga ni idea de cuál es. Y ya que lo narre. Eso es fácil, casi cualquiera.
Vale, pues bueno, teníamos previsto hablar del Stellaris, no sé si lo conocéis también. Stellaris es uno del 2016, ya posterior, creado por Paradox Interactive. Es un juego ya más grande de estrategia del espacio a lo bestia, ¿vale? Es la conquista espacial, por decirlo de alguna manera. Yo no lo he jugado, pero como he visto que era de los últimos que habían creado así, sí que lo he conocido, me ha salido mucha publicidad. Explora las galaxias generadas de manera procedural, diplomacia como siempre, con diferentes razas alienígenas, gestión de imperios, economía, ciencia, cultura y ejércitos espaciales. Eventos narrativos dinámicos que cambian el rumbo de la partida cinemática, etc. O sea, no es de una galaxia, es de varias galaxias. Sí. De hecho, es muy grande el juego, es de los más extensos. Personalización completa de las especies jugables, o sea, tú puedes decidirlo. Biológica, o sea, la biología, la ética, la tecnología, pinta de ser muy interesante. Stellaris continúa evolucionando con expansiones y mods a día de hoy, o sea que no se ha acabado el juego. Como digo, no llega a 10 años y es considerado el equivalente espacial al Civilization, pero a nivel de detalle mucho mayor. Joder, ¿vale? Pues habrá una oportunidad. Sí, ambos juegos, tanto el Civilization como el Stellaris, representan el sueño humano, ¿no?, de trascender de los límites del tiempo y del espacio. Civilization explora la historia de la humanidad en la Tierra y Stellaris es el que se encarga de proyectar ese impulso al futuro, ¿no? Interestelar. Juntos conforman una narrativa lúdica sobre el progreso humano desde la rueda hasta las estrellas. Es muy interesante. Yo siempre que lo he denunciado, he visto algunos vídeos y tal, digo, hostia, esto estaría bien, pero hay tantas cosas que hacer que no da tiempo. Tan poco tiempo. Tanto tan poco tiempo. Solo una vida que se le va a hacer. A los viejunos, esta pregunta es para los viejunos. No, cuando jugáis estos juegos tan modernos y tan desarrollados, ¿no os da pereza al empezar, macho? Muchas veces, pues nosotros jugamos y ya rápido jugamos. Pero te ponen que si los 2 o 3 partidas de introducción de estas, de tutoriales. O sea, porque hay juegos que son muy complicados. Y yo reconozco que soy muy perezoso. Y como los juegos antiguamente eran que no habían... y encima que no estaban ni mucho en español, pero como eran 4 cosas, las dinámicas y las cosas te las aprendía muy rápido. Pero yo que intento jugar algún juego así de estrategia, creo que en Roma o algo así, no me lo tengáis en cuenta, pero es que es verdad que me cuesta, pero es por pereza, ¿eh? Para esto, o sea, como estoy acostumbrado a otras dinámicas antiguas. Pero realmente los tutoriales te los puedes saltar. Lo que pasa es que están hechos para la gente viejuna que les parece complicado. Porque los niños que han crecido jugando esos videojuegos no necesitan el tutorial. O sea, y lo digo como una persona que ya necesita esos tutoriales. Esta vez no me meto con vosotros solo. Por si no ha quedado claro. No. Correcto. Que esta vez me afecta a mí también. Pero es verdad que esos tutoriales al final lo hacen para gente que viene de otros juegos y tal y cual. Pero realmente te los puedes saltar. Lo que pasa es que, claro, tienes que haber nacido en la época de ese modo de juego y conocerlo. Generación Z, ya. ¿Piensas lo mismo, Jorge? Tú también eres más joven. Totalmente, ¿no? Además, con estos juegos, la verdad, yo me he quedado en el Warcraft y en el Imperium. Cuando me apetece jugar, me he hecho una partida que los tengo instalados. Juego además contra bots porque no me atrevo a jugar online. Porque si juegas una partida online a cualquier juego de estos, que juegas una partida cada mes, te coge una persona que lo tiene más machacado y más mascado que tú estás haciendo el primer guerrero y tienes a 50 tíos en la puerta. Y, ¿sabes? Y Jorge. Juego en local y guardando la partida, ¿sabes? Tipo, bueno, voy a atacarle. Uy, me ha salido mal. Bueno, cargo la partida y aquí no ha pasado nada. Qué verdad. O sea, pues muy bien, chicos. Llevamos ya hora y cuarto prácticamente. Yo creo, Jorge, lo que hemos comentado, como hemos pasado al umbral de la hora, queríamos centrarnos más en alguno de los juegos, en este caso en StarCraft, que tenemos preparado aparte de un guioncito, pero creo que lo vamos a dejar para otro programa. Jota, creo que tenías un montón de juegos que te habían enviado. O sea, me han pasado una lista. O sea, sí, pero por nombrarlos, si te parece bien. Yo los tengo aquí, no te preocupes, no los busques. Vale, mejor. Total War,
No sé si conocéis a alguno de ellos, ¿vale? Total War, sí. Total War, sí. Vale. Kingdom Two Crowns. Esto parece un examen. Me siento presionado por Tío Gandhi. Esto es un examen de inglés. Praetorians, Crusader Kings, Northgard, Company of Hero. Este es que me suena. Y bueno, otro que he añadido yo, que es el Commandos, que es un juego español de estrategia. Diferente un poco, pero ese hemos jugado todos menos Tío Gamji, creo, ¿no? Exacto, yo solo lo he oído. ¿Jorge tampoco? Tampoco lo he jugado, tío, el Commandos. Hostia, pues es un juegazo. Y encima español, me cago en la mano. Sí. Producto nacional, coño. Y bueno. A mí me suena el nombre, pero no, este no lo juego. Sí, el Company of Heroes yo sí que lo conozco también. Y el Comando mucho, el 1 y el 2. Sí. Eran buenísimos. Tenías que ir escondiéndote, moviendo. Como, para que me entendáis, como piezas de ajedrez moviéndote poco a poco para que no te vean y jugándote ahí los personajes. Antes de pasar a los de récord, quiero seguir hablando de algunas cositas. El posadero quiere hablar de los juegos de FX, ¿no? Que hemos dicho un poco. Bueno, ya sé que estás pillado. Nombrarlos. Sí, no, simplemente quería si no otro día aquí, donde sea. Pero también agradecer mucho a FX Interactive o a Dynamic, que fue la anterior, porque hicieron cosas pues maravillosas. Y hablando de los Empire y todo esto, yo donde me he viciado mucho, y lo recomiendo si queréis echar un ojo, eran copias, por así decirlo, con algunos cambios, pero para mí fue el Tezar. El Tezar a mí marcó también una época junto con el Empire. Sí, es poco reconocible. Molaba mucho porque los tenías originales. O sea, en esos años no podías permitirte realmente comprar un juego, pero estos eran muy graciosos porque los vendían en kioscos. Sí, si os acordáis, eran 1.500 pesetas. Yo tengo aquí dos que son del kiosco, pero lo enseñaré al final para rematar el día de hoy. Y nos hicieron y nos dieron mucho porque no sabemos inglés. Bueno, yo sigo sin saber inglés, pero no sabemos inglés. Y ellos te lo traducían juegos patrios y juegos extranjeros que traían los cambiaban, joder, ahora me sale la palabra. Les cambiaban. Sí, los traducían, los con subtítulos, ¿no? Pero les cambiaban el menú y todo en castellano en muchos juegos. O sea, tú ya te sentías en casa, tú ya te sentías cómodo. Eso fue una revolución. Y te venían con unos libros, te venían con unas... era brutal. O sea, tú encontrabas el sello dinámico, el sello, sobre todo FX, en el kiosco, con unas portadas brutales. Y, joder, estabas ahorrando como loco, mamá, papá, y ahorro la paga y me lo compro el juego, porque es que eran brutales, Justamente lo has dicho bien, eran como imitaciones más baratas, pero igual de jugables. Igual de jugables o incluso por mejores, de verdad. Sí, algunos incluso eran mejores. Y eran los creadores de PC Fútbol, que es PC Fútbol para una generación fue, eso sí que fue horas y horas. Fue generación, bueno, es para hacer un especial de 2 horas. Pero simplemente el agradecimiento, el decir que hubo una compañía española que revolucionó el mercado, que fue increíble, que vendió lo que no estaba en los escritos, que cuentan los rumores que hizo que la gente cuando vino el CD-ROM, porque había gente que se compraba el ordenador, solamente un ordenador, que no había en todas las casas, para jugar al PC Fútbol. Cuando hubo el cambio de disco a CD-ROM, vendimos creo que más que ningún país de Europa. Y creen que se debe al PC Fútbol. O sea, es una locura. Lo que hizo Dynamic y luego a posterior FX Interactive. Lo que hizo el juego, el vicio. Y el kiosco, y fue ir al kiosco y ver los juegos, de verdad era una maravilla, era una pasada. Y ya era por el recuerdo y por dejar esto hablando de estrategia, porque hicieron muchos juegos de estrategia. No la lista es muy larga, pero hicieron mucha estrategia y muy buenos. Yo el Tezar porque fue el que jugué, pero mira, seguro que os suena. Mira, tienen el Imperium, toda la saga Imperium es suya. Tienen el Esparta, luego tienen uno ahí, ¿cómo se llamaba? Que a mí me gustaba mucho, que era el Patrician, que era también imitación al de Meyer, al Piratas. Tenían, el Trópico, que ya gestión de recursos para un país, pero son juegos súper reconocibles. El Men of War, que tuvo 5 o 6 y eran buenísimos. Aparte de aventuras gráficas, es que eran de deporte 100.000, o sea, que simplemente el homenaje, sí que no quiero robar más, un homenaje a FX, que forma parte de nuestra vida. Yo buscando ahora, cuando me lo habías comentado esta tarde, buscando entre los juegos, digo, ostras, pues si yo tengo uno de FX, fíjate. Y ahora cuando lo he visto, digo, sí. Lo que pasa es que justamente después me compré el StarCraft 2 y claro, fue un vicio total. O sea, imaginaros. Dios, cómo molaban esos libros, macho. Imaginaros
Todo lo que hay aquí, ¿sabes? Por Para día. ganaros, Oh. imaginaros. Caray. Muy bien. Para que entendáis un poco el vicio y los juegos que a mí me gustaban, que queda muy claro. Y por si no había quedado claro, y hablando de juegos patrios, hablando de juegos de estrategia, voy a enseñar dos que creo que no habéis jugado. Uno es el original y el otro es la expansión. La Guerra Civil Española. Hostias, eso no ni había visto en mi vida, macho. El normal y la expansión. Puedes coger el bando que Mientras no haya segunda parte. A día de hoy es imposible eso, ¿eh? A día de hoy yo creo que eso sería imposible, ¿eh? Esto es oro en paño. ¿En qué año es eso, macho? ¿También del 95, 96? Pues mira, no lo sé. Me ha dejado No sé. loco. Y como no lo llevo las gafas, te lo enviaré. Mira. Pues mira. Qué bonito. ¿Quiere jugar? Vale, perdón. Mira, costó ya 19 euros, ¿eh? No te creas. O sea, que ya eran euros. Pues ya el 2001, 2002. Sí. Sí, por ahí sería. ¿Cómo ha cambiado, macho, todo? Joder. Madre mía. Es que no me veo. No me veo. No te lo puedo confirmar. Luego te lo diré. Pero vamos, unos jueguecitos que telita, ¿eh? O sea, que aquí te cogías el bando que querías y... adelante. Ostras, tronco, me parece surrealista, tío. No lo había visto. Totalmente. Claro. Es que todos los juegos de estrategia que veías que caían en mi mano. Es que era... Claro. O sea, eso, bueno, es que no quiero enrollarme. Yo es que me pongo a hablar y puedo hacer 10 podcasts. Pero me parece brutal esto, traerlo al 2025. Es como el videojuego de Larry. ¿Os acordáis del juego de Larry? Decidme por favor que habéis jugado. Sí, qué salvaje. O sea, que tampoco era tan salvaje, pero si imagináis ahora el Larry... No lo admitirían, no lo dejarían pasar. O sea, el Ministerio de Igualdad no lo dejaría. El Bully tampoco lo podrías hacer ahora. ¿Cuál, Me imagino que no sale. ¿El Bully lo habéis jugado? ¿Ah, sí, no? Sí. Es tipo San Andreas, pero en un instituto y tú eres el bully del instituto y le vas pegando a la gente. Sí. Es un chungo en un instituto de pejo. Hostia. Qué fuerte. Sí. Es como... Ya hubo polémica cuando sacaron uno que se llama Armageddon, que ibas con un coche atropellando a la gente. ¿Os acordáis de eso? Carmageddon, ¿no? Carmageddon. Sí. Porque se ha perdido la juventud de ahora. Sí. Antes lo podías hacer en un juego. Pero yo creo porque nos lo tomábamos todo a cachondeo. Yo creo que no le dabas importancia. Pero a todo en general. Es que no le da importancia. Bueno, el Larry lo jugabas escondido por la noche para que tu padre, porque claro, y no era nada. Si realmente, chicos, echarle un vistazo, no sé hace cuántos años que no jugáis. Yo lo he visto en gameplay. Y te ríes porque no era nada el juego, pero en esos años y los años principios, no sé qué años seguía, tampoco tengo. Era brutal. O sea, éramos muy inocentes, tío. Muy inocentes. Muy inocentes y nos sorprendía todo. Sí. Pues ese será del 2005, por ahí, imagino. No. 2005 en Larry. Sí, yo creo que antes. Era de Play 2. Yo creo que es de Play 2. Que no. Yo lo juego en la Play 2. Si tuve John Disquete, el Larry. El Larry Pursuit. Sería una versión más nueva. Claro, tú lo tendrías pirata en disquete o algo. No, claro, el mío era pirata, claro. Pero en el 2002 ya tendría yo hasta Blu-ray casi. Yo lo tengo aquí, el de la Play 2, que no sé si hubo algún juego antes, El Larry... ¿Cómo era? El Larry de PC, a ver. Yo he puesto Larry juego... el Larry Pursuit, ¿de qué año ya estoy haciendo? Juego PS2. ¿Qué PS2, man? No, a ver. Y esto que estoy viendo yo muy nuevo. No, el primero del 87. Claro, hombre. Tú decías era el nieto de la MS2. Claro. Sí, recuerdo yo que eran CDs y creo que tenías que... Y yo no tuve el original, pero original sería muy bueno mirarlo. Pero creo que tienes una rosca y tenías que ir denudando a una mujer con la contraseña. Las contraseñas en los años 80, principios de los 90 era una brutalidad. Eran cartones o te ponías unas gafas rojas y tenías que descifrar un código. Era muy... para la piratería. Sí, se inventaban de todo para que no pudieras. Y daba igual. Sí, al final lo conseguíamos. O sea, daba lo mismo. Muy bien, chicos. Oye, pues hemos pasado un ratito entretenido. Hemos dado un repaso. Seguro que nos hemos dejado muchos juegos. Me extraña que poca gente haya escrito hoy, de verdad. Yo flipo últimamente, no tenemos mucha gente que escriba por el chat. Tengo que ver qué pasa. Están embelesados con nuestras voces. Debe ser. Les pasa a escribir. Debe ser. Habláis en un tono, yo lo rompo, más en la posada que se me va, hasta mi mujer por mucha bronca, de que hablo muy alto, pero tenéis un tono muy bueno para dormir, chicos. No es crítica, no es crítica. A tío Gami se lo dicen mucho. Es muy bueno. Sí. Nosotros en nuestro canal, al programa 3-4, nos echaron la bronca ya en esa época, hace ya, fíjate, en el 2000, cuando la pandemia, empezamos un mes antes de la pandemia,
que es que no le dejamos, que le gustaba el programa para dormir y que no le dejamos dormir. Digo, pues. Pero vosotros sí tenéis un tono que de verdad. Yo muchas veces me duermo escuchando, pero Claro, en vez de Iker os pongo a vosotros. Este programa tiene tono de profesor de historia. Ahí está. Pero que bueno, no sé si me preocupa, ¿no? Que muchos nos lo han dicho, entonces no sé si es preocupante. No, ¿sabes? es bueno, O sea, es muy bueno. Es bueno. Somos Mira, relajantes, eso es bueno. sí, Pone una alarma cada 5 minutos, grita. sí. Te llamaremos a ti, Jota, para que cuentes algún chisticillo. Ahí. Sí, de vez en cuando. Pones risas enlatadas y así. Sí, sí. Vale. Muy bien, chicos. Oye, de verdad, muchas gracias a todos, en especial, por supuesto, a Jorge, que se ha estrenado hoy con nosotros. A vosotros por darme cabida en este espacio. Nada, hombre, ya te digo, yo espero que esto sea la primera vez de muchas. Te recomiendo encarecidamente que visites la posada de RC de Guía. Eso es. Aquí tienes a dos componentes, a Diego y a Jota, que son unos cracks allí también y hacen unos programazos impresionantes, de verdad. Hermanos, podcast hermanos, y encantados de teneros por aquí, chicos. Posada y Jota, muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. ¿Que somos podcast qué? ¿Eh? ¿Podcast qué? ¿Podcast con qué? Algo a soltar. ¿Que me la agarras con la que? Que ya me da miedo, ¿sabes? O sea, no quiero decir nada. Podcast fraternales. Fraternales. Que te Tranquilo gusta Mira, por aquí el otro geek nos está saludando. Ahí está. ¿Qué tal? Muy buenas, Super saludos. ¿Qué tal, Serafo? Que sepas que mañana me voy a escuchar el último tuyo de Alien, que salí enfadado de ver el último episodio, a ver qué me encuentro en tu podcast. Os recomiendo también que lo visitéis, el otro geek. Maravilloso podcast también. Muy bien, pasamos a los de récord, chicos. ¿Vale? No os vayáis de aquí vosotros. Yo voy a cerrar, pero nos vemos en unos momentitos. Acordaos de darle me gusta y nada, nos vemos próximamente. Adiós. Chao.